Basado en un evento curioso, del cual fui testigo el otro día, se me ocurrió hacer una historia. Y sentí la necesidad de hacer una película o, más bien, un cortometraje. Hasta ese momento, solo tenía una idea que daba vueltas en mi cabeza, pero cada vez que se la contaba a algún amigo, me daba cuenta de que yo le agregaba o le quitaba elementos. Era evidente que necesitaba, de forma urgente, escribir mi historia. Lo primero que escribí fue algo muy parecido a un cuento, en el cual describía con detalles los sentimientos y sensaciones de mi historia. Me tomé muy en serio adornar muy bien mi escritura. Muy animado yo, le presenté mi escrito a un amigo guionista, y para mi decepción, me dijo que no servía como guión, ya que un guión no adorna ni detalla sensaciones y sentimientos. Primero, él me ayudó a hacer lo que se llama argumento narrativo, que no es más que contar la historia en orden y limitándose a mencionar de forma muy breve cada suceso importante que pasa. Él me aconsejó también que antes de escribir el guión formal debería conocer muy bien a mis personajes, lo cual me facilitaría muchas cosas, entre ellas la construcción de buenos diálogos. Así que hicimos una breve biografía de cada personaje en la que decía un poco de su historia pasada, su estatus actual y sus aspiraciones futuras, así como una breve descripción de su personalidad, gustos, manías, etc. Luego, al fin hicimos lo que se llama guión literario, lo cual significa escribir con detalles las acciones y los diálogos que pasan en un determinado lugar, que es la escena. El guión se escribe en el orden exacto en que se va a ver en pantalla y también con una serie de parámetros para que una hoja de papel sea lo mismo que un minuto en el resultado final. Si no se ve o no se oye, entonces no se escribe. ¡He dicho! ¡Caso cerrado! Al finalizar mi guión, yo creía que estaba listo para salir con una cámara y empezar a filmar. Le mostré mi guión literario, terminado, a un amigo cineasta, quien una vez más me hizo chocar con la realidad. Necesitas un equipo para planificar tu filmación. ¿Y quiénes son esas personas? ¿Y cuál es su función? Vas a necesitar un director para supervisar y dirigir todos los pasos del producto audiovisual. Este va a ser un guión técnico, a partir del guión literario. Este nuevo guión divide las escenas en planos fotográficos numerados de forma secuencial. Y de estos planos se hace una secuencia de dibujos llamado storyboard, que es como una historieta ilustrada de toda la película. Con el guión técnico, el director y su equipo hacen un plan de rodaje, que es un plan para filmar las escenas en el orden o desorden, donde se aproveche mejor el recurso económico, tiempo, personas, lugar, entre otras cosas. También vas a necesitar uno o varios productores. Un productor ejecutivo, que es quien financia económicamente el proyecto, y un productor para manejar los recursos y hacer realidad la filmación. Este último manejará las finanzas, legal, contrataciones, permisos, comida, transporte, entre muchas otras cosas. Dentro de tu equipo de trabajo, te va a hacer falta una persona que se encargue de reclutar a los actores que mejor encajen en la descripción de los personajes. A esta tarea le llamaremos casting. Una vez contratados los actores, es necesario que una persona que se especializa en el arte dramático sea quien dirija los ensayos y les dé las técnicas de cómo hacer una mejor interpretación. Esta persona será tu director de actores. En ese momento estaba sorprendido de todas las cosas que hay que tener en cuenta antes de iniciar a filmar. Entonces le pregunté a mi amigo cineasta, una vez terminado el proceso de preproducción, ¿qué se necesita para el rodaje o la producción? Él se quedó pensando un momento y me dijo: seguir el plan de rodaje y filmar los planos del guión. Además, necesitarás a un director de arte que se encargue de la visual del escenario, locaciones, escenografía, utilería y los personajes, que es el vestuario, el maquillaje y el peinado. En otras palabras, un artista para pintar una obra de arte visual en la pantalla. Sin embargo, para completar esa obra de arte, necesitas poder capturar la imagen con la cámara. Es ahí donde entra el director de fotografía, quien dirige el equipo de camarógrafos y de personas de iluminación. Ellos son los encargados de hacer realidad los planos,
tal como fueron concebidos por el director en el guión técnico y como fueron ilustrados en el storyboard. Debes tener en cuenta que la imagen es solo una parte del todo. El sonido es muy importante. En este interviene el director de audio, quien junto a su equipo se ocupan de capturar un audio nítido en los diálogos de los personajes. ¿Y cómo hacemos para ordenar los archivos de video y audio de cada uno de los dispositivos de grabación? Esa es una muy buena pregunta. Debe haber un equipo velando porque los clips de video y audio estén correctos y ordenados. Uno de los responsables de que esto suceda es el operador de claqueta, quien anota en esta el número de la escena, número de plano y el número de veces que se ha intentado hacer bien, que es a lo que le llamamos toma. La claqueta se pone al frente de la cámara en cada toma y se dice en voz alta sus datos para que quede grabado tanto en el video como en el audio. Escena 7, plano 4, toma 2. ¡Acción! Cuando el director dice ¡corten!, otra persona anota en una hoja llamada script el nombre de ese archivo en las cámaras y los grabadores de audio y los asocia con los datos de la claqueta. Al mismo tiempo, el continuista captura una imagen fotográfica de cómo terminó esa toma, para que cuando se filme la continuación en otro momento o incluso en otro día, puede haber una referencia visual de cómo quedó todo y no haya errores. Imagínate, por ejemplo, que en una toma el protagonista le cortan la cara en la mejilla derecha, pero 2 días después se filma lo que sigue y el maquillador le pone la cortada en el otro lado. ¡Qué fallo! Pues bien, también tenemos el ayudante de edición o video assist, que organiza todos los archivos de video y audio según la hoja de script y el guión, para que los archivos estén en orden a la hora de poder editarlos. Por último, en tu filmación debe estar un director de efectos especiales para las tomas que lo requieren. Este va a velar que lo que se está filmando va a servir para los efectos que se van a montar luego. Y cuando ya todo está filmado, ¿qué pasa después? Bueno, una vez que has terminado la producción, entonces entramos a la postproducción. En esta fase entra otro equipo a trabajar. Uno de estos es el editor, que se encarga de juntar los archivos de video y audio basándose en el guión técnico. Y un editor de sonido, quien limpia, nivela y añade sonidos extras de objetos, ambientes, entre otras cosas. Pero el sonido no solo debería ser voces y ambiente, también necesita música. Así que el director musical se encargará de hacer composiciones para ambientar las escenas que lo requieran. Música que estimule sentimientos como alegría, tristeza, pasión, persecución y muchos otros más. En caso de que la película requiera efectos especiales, un director de efectos va a manipular los clips de videos originales para crear ambientes virtuales, agregar efectos como lluvia, nieve o explosiones y también agregar objetos o personajes 3D. Ya finalizada la edición, un corrector de color busca darle una sensación, textura, coloración, saturación e iluminación que caracterice todo el filme y le dé una unidad visual e identidad. ¡Wow! Realmente no me imaginaba la cantidad de personas que intervienen para hacer realidad lo que para mí inició como una simple idea. Y eso, que todavía hace falta mercadear y proyectar. Pero no te desanimes, que al final de todo ese esfuerzo es muy gratificante cuando por fin puedes ver tu idea proyectada en pantalla.